El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido en un fluido, ya sea de forma parcial o total, percibe una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. Esa fuerza de empuje se conoce como fuerza boyante o de flotación, que surge como consecuencia de la aplicación de la tercera ley de Newton a un volumen de fluido desplazado. Esta fuerza se puede calcular a partir de la siguiente fórmula. Fuerza boyante es igual a densidad del fluido desplazado por volumen del fluido desplazado por la aceleración de la gravedad. Nótese que el término densidad por volumen corresponde a la masa del fluido desplazado, por lo que se muestra que esta fórmula proviene del principio de Arquímedes. Para el cilindro se aplica un volumen desplazado de V es igual a pi por radio al cuadrado por profundidad, y la expresión de la fuerza de empuje para este caso es la siguiente. Para este ejercicio, el fluido desplazado consiste en agua con densidad de 997 kilogramos por metro cúbico. El volumen desplazado corresponde a un cilindro de radio de 0.0125 metros y una profundidad de 0.00125 metros. Por lo tanto, la fuerza boyante tiene una magnitud de 6,00 por 10 a la menos 3 newton. En este caso, la constante de fuerza corresponde a masa por gravedad dividido entre la profundidad. Antes de iniciar el ejercicio, se realizan las siguientes consideraciones. En la posición de equilibrio del objeto, la fuerza boyante y el peso del objeto son iguales. Entonces, se tiene la siguiente relación que se utilizará posteriormente. Para este caso en específico, se recuerda la definición de fuerza boyante. Finalmente, se tiene la siguiente relación en la posición de equilibrio que será útil posteriormente. Ahora, para iniciar el ejercicio, se utiliza la segunda ley de Newton para obtener la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Se debe recordar que se asigna el signo positivo a las fuerzas verticales hacia arriba y el signo negativo a las fuerzas verticales hacia abajo. Posteriormente se aplica la fórmula para la fuerza boyante en la ecuación. Posteriormente se utiliza la siguiente relación de equilibrio para simplificar la expresión anterior de la fuerza neta de este caso. Luego se despeja la aceleración. Para obtener la expresión diferencial, se recuerda que la forma diferencial de la aceleración en este caso es la siguiente. Entonces, la ecuación diferencial es... La ecuación anterior tiene la misma forma de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Por lo tanto, queda demostrado que el movimiento en el enunciado del ejercicio 1 es un movimiento armónico simple. Al comparar la ecuación general del movimiento armónico simple con la ecuación diferencial obtenida anteriormente, se tiene que la frecuencia angular para este caso es la siguiente. El periodo se relaciona con la frecuencia angular de la siguiente manera. Entonces, para este caso, el periodo de este movimiento es el siguiente. De igual manera, la frecuencia se relaciona con la frecuencia angular de la siguiente manera. Entonces, para este caso, la frecuencia de este movimiento es el siguiente. La solución de la ecuación general del movimiento armónico simple es la siguiente, donde A representa la amplitud de onda y φ el ángulo de fase, y estas constantes se determinan a partir de las condiciones iniciales del movimiento. La expresión de la velocidad para el caso general del movimiento armónico simple se obtiene al derivar la posición con respecto al tiempo, para así obtener lo siguiente. La expresión de la aceleración para el caso general del movimiento armónico simple se obtiene al derivar la velocidad con respecto al tiempo de la siguiente forma. Para este caso, en un tiempo inicial de t igual a 0, se obtiene que y sub 0 es igual a menos 0.020 metros, es decir, y de 0 es igual a menos 0.020. Además, el enunciado expresa que el corcho se libera desde el reposo, por lo que en el tiempo inicial la velocidad es 0, es decir, v0 es igual a 0. Esta última condición es útil para hallar el ángulo de fase φ con el siguiente procedimiento. La amplitud de onda puede hallarse a partir de la condición inicial,
Y0 es igual a Y sub 0, que viene siendo menos 0.020 metros. Tomando en cuenta que phi es igual a 0, para este caso se tiene que la amplitud es la siguiente. Entonces, considerando que la frecuencia angular es igual a r por la raíz cuadrada de pi por la densidad por la gravedad entre m es igual a 30 radianes sobre segundo, las ecuaciones solicitadas en este apartado son las siguientes. Para la posición tenemos que yt es igual a y sub 0 por cos de r por la raíz cuadrada de pi por la densidad por la gravedad entre m por t. Para la velocidad tenemos que v es igual a menos y sub 0 por r por la raíz cuadrada de pi por la densidad por la gravedad dividido entre m por el seno de r por la raíz cuadrada de pi por la densidad por la gravedad dividido entre m por t. Y finalmente tenemos que la aceleración es a igual a menos y sub 0 por pi por r al cuadrado por la densidad por la gravedad dividido entre m multiplicado por el coseno de r por la raíz cuadrada de pi por la densidad por la gravedad dividido entre m por el tiempo. En el movimiento armónico simple, el valor máximo de la rapidez se puede calcular de la siguiente forma o bien extraerse de la expresión de la velocidad del objeto. La velocidad máxima es igual a la frecuencia angular por el valor absoluto de la amplitud. Al cambiar los datos sería la velocidad máxima es igual a 30 radios por segundo por 0,020 metros, lo que da una velocidad máxima de 0,60 metros sobre segundo. Mientras tanto, el valor máximo de la aceleración se puede calcular de la siguiente forma, o bien sacarse de la expresión de la aceleración del objeto. La aceleración máxima es igual a la frecuencia angular elevado al cuadrado por el valor absoluto de la amplitud. Al cambiar los datos, la aceleración máxima es igual a 30 rads sobre segundo al cuadrado por 0,020 metros. La aceleración máxima es igual a 18 metros sobre segundo al cuadrado. Para calcular las cantidades cinemáticas del corcho en un determinado tiempo de 0,5 segundos, se utilizan las expresiones obtenidas anteriormente. Se debe tener especial cuidado en usar las unidades de radianes dentro de los senos y cosenos en vez de grados. La posición tiene la fórmula de y es igual a menos 0,020 metros por el cos de 30 radianes sobre segundo por t. Al cambiar el valor de t quedaría y es igual a menos 0,020 metros por cos de 30 radianes por 0,5 segundos, dando así que y es igual a 0,015 metros. La velocidad es igual a 0,60 metros sobre segundos por el seno de 30 radianes sobre segundo por t. Al cambiar el valor de la t, la fórmula queda en 0,60 metros sobre segundo por el seno de 30 por 0,5 segundos, dando un valor de la velocidad de 0,39 metros sobre segundo. La aceleración es igual a 18 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 30 radianes sobre segundo por t. Al cambiar el valor de t, la ecuación queda: la aceleración es igual a 18 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 30 radianes sobre segundo por 0,5 segundos, dando un valor de aceleración de menos 14 metros sobre segundo. En un movimiento armónico simple, la energía mecánica total se mantiene constante. La energía mecánica total de un sistema es la suma de las energías potencial, que se representa con una U, y la energía cinética, que se representa con una K. Por lo tanto, se tiene la siguiente ecuación: E es igual a U más K. Considerando que la energía mecánica se mantiene constante cuando la velocidad del objeto es máxima,
Entonces, la energía mecánica se compone en su totalidad por energía cinética y no hay energía potencial en ese instante. Por lo tanto, considerando que la energía cinética se puede determinar a partir de la fórmula K es igual a 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado, entonces la energía mecánica total E se puede calcular de la siguiente manera. E es igual a 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Se busca que la energía potencial sea 1/3 de la energía cinética, es decir, U es igual a 1/3 por K. Por lo tanto, se sustituye lo anterior junto con la expresión E es igual a 1 medio de masa por V máxima al cuadrado en la ecuación general de la energía mecánica. La energía cinética de un objeto se puede calcular a partir de la expresión K es igual a 1 medio por masa por rapidez al cuadrado. Entonces, la rapidez que debe tener un objeto para cumplir las condiciones anteriores es 1 medio de masa por rapidez máxima al cuadrado es igual a 4/3 por 1 medio por masa por rapidez al cuadrado. Simplificando, la velocidad máxima al cuadrado es igual a 4/3 por rapidez al cuadrado. Simplificando aún más, raíz de 3 sobre 2 por la velocidad máxima es igual a la velocidad. Aplica la expresión o se sustituye la velocidad del movimiento que se determinó en los apartados anteriores y se despeja el tiempo. Considerando que Vmax es igual a 0,60 metros sobre segundo, dichos términos se cancelan, dando así el despeje de la T, el cual da como resultado de 0,035 segundos. Finalmente, con el tiempo calculado se puede obtener la posición vertical que cumple las condiciones anteriores, con la siguiente fórmula. Y es igual a menos 0,020 metros por el coseno de 30 radianes sobre segundo por 0,035 segundos, el cual da un resultado de menos 0,010 metros. El tiempo solicitado fue calculado en el apartado anterior y tiene un valor de 0,035 segundos. El módulo de Young es una constante de proporcionalidad que surge de la ley de Hooke, la cual establece una relación lineal entre la deformación elástica de un material y el esfuerzo aplicado sobre el mismo. Se dice que una deformación es elástica si es lo suficientemente pequeña para que exista la relación lineal con el esfuerzo. Con respecto a la madera, conocida como Piacia de Sitka, tiene una textura fina y uniforme y un grano uniformemente recto, junto con una sobresaliente razón de rigidez versus peso. Lo anterior confiere a este material excelentes aplicaciones musicales. En una indagación hecha en The Wood Database, la Piacia Sitka posee un módulo de Young de 11.03 por 10 a la 9 pascales y una densidad promedio en madera seca de 425 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, con los datos anteriores, podemos obtener que la velocidad de propagación longitudinal de las ondas en una barra sólida corresponde en este caso, a una tabla armónica. Se puede calcular con la siguiente fórmula. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de Young sobre densidad, siendo que Young es 11.03 por 10 a la 9 pascales sobre los 425 kilogramos sobre metros
cúbicos, que sería la densidad, para un resultado de 5.09 por 10 a la 3 metros sobre segundos. Bueno, una vez que tenemos la velocidad de propagación, podemos proceder a el inciso B del examen, que es calcular la onda estacionaria producida por A. Vamos a hacer uso de la frecuencia fundamental y de la fórmula que dice que Fn es igual a n por la frecuencia fundamental. Para la onda producida por A, dice el problema que la nota A va a excitar el armónico 2. Entonces n va a tomar el valor de 2, por lo que sería F2 va a ser igual a 2 por la frecuencia fundamental, que sería 262 Hz. F2 nos daría 524 Hz. Después tenemos que calcular la frecuencia angular, que está por la fórmula 2pi por F2, sería 2pi por 524 Hz, y para darnos un total de 3.29 por 10 a la 3 radianes sobre segundo. Después, la constante de onda está dada por la fórmula 2pi por F2 entre velocidad. La velocidad ya la habíamos calculado, que sería la velocidad de propagación calculada al inicio del ejercicio. Sería 2pi por 524 Hz dividido entre 5.09 por 10 a la 3. Esto nos daría 0.647 radianes sobre metros. Después, para obtener la fórmula de la onda, porque como sabemos la onda está por una fórmula, no por un dibujo o etcétera. Entonces tenemos que sería la amplitud por el seno de la constante de onda por x por el seno de la velocidad de la frecuencia angular por t. Esto significa que ya teniendo esta fórmula solo necesitamos sustituir los valores, donde la amplitud ya está dada, que sería 0.1 milímetro. Esto es igual a 1 por 10 a la menos 4 metros. Después lo multiplicamos. Esto va a multiplicar el seno de la frecuencia angular, que va a ser 3.29 por 10 a la 3 multiplicado por t, por el tiempo que se nos dé, y la constante de onda, que sería 0.647 por x. Para el inciso C se nos pide calcular la onda estacionaria producida por B. Como dice el problema, B va a excitar el armónico 6, el sexto armónico. Lo que significa que en la misma fórmula que utilizamos antes, donde Fn era igual a n por F fundamental, tenemos que ahora n va a tomar el valor de 6. Entonces vamos a multiplicar 6 por 262 Hz y nos da 1572 Hz. Ahora obtenemos la frecuencia angular, que va dada por la fórmula 2pi por F, o por la frecuencia. Multiplicamos 2pi por 1572 Hz. Esto nos da 9.88 por 10 a la 3 radianes sobre segundo. Después obtenemos la constante de onda, que estaba, como dijimos anteriormente, por 2pi por la frecuencia dividido entre la velocidad. Realizamos la multiplicación y esto nos da 1.94 radianes sobre metros. Sustituimos de la misma manera que se hizo en el ejercicio B, y nos va a dar la amplitud de onda, que es 1 por 10 a la menos 4 multiplicado por el seno de 1.94, que sería la constante de onda por x, y el seno de 9.88 por 10 a la 3, que sería la frecuencia angular por el tiempo que se dé. Para la onda estacionaria producida por C, seguimos exactamente los mismos pasos. Primero vamos a obtener la frecuencia angular y la constante de onda.
En este caso, n va a tomar el valor de 12, ya que el problema indica que la tecla C excita el armónico, el doceavo armónico. Entonces vamos a multiplicar 12 por la frecuencia fundamental. Esto nos va a dar 3144. Después la frecuencia angular nos va a ser la misma fórmula que utilizamos anteriormente, 2pi por la frecuencia, 2pi por 3144 Hz, va a ser igual a 1.98 por 10 a la 4 radianes sobre segundo. Y la frecuencia y la constante de onda nos va a dar 2pi por f dividido entre la velocidad. Esto nos va a dar un total de 3.88 radianes sobre metros. Seguimos con el mismo procedimiento y sustituimos esta vez los mismos valores en la fórmula general de la onda, y nos da que tenemos la amplitud de 1 por 10 a la menos 4 metros por el seno de la constante de onda por x, y que la constante de onda que sería 3.88 por x, y seno, todo esto lo multiplicamos por el seno de 1.98 por 10 a la 4 por el tiempo que se dé para el determinado punto en la onda. Bueno, en el inciso E, que se nos pide obtener la onda resultante al tocar las teclas A y B, es un procedimiento sumamente sencillo. Es simplemente tomar la onda A, que ya acabamos de calcular, y la onda B, también ya calculada, y sumarlas. Al estas dos ondas estar multiplicadas por la misma amplitud, podemos hacer un factor común y nos quedaría nada más la amplitud de 1 por 10 a la menos 4. Esto multiplicando lo que sería el seno de la constante de onda por x por el seno de la frecuencia angular por t de la onda A, más el seno de la constante de onda por x de la onda B, más por el seno de la frecuencia angular por t de la onda B. Eso es así de sencillo. Solamente eso es todo el procedimiento que hay que hacer, ya que por identidades trigonométricas no se puede hacer mucho. Para el inciso F, donde se nos pide obtener la onda resultante al tocar las teclas A, B y C. Al igual que en el inciso anterior, simplemente es una suma de ondas, donde igual hacemos un factor común y sacamos la amplitud y multiplicamos el resto de la ecuación por esta amplitud, el resto de la ecuación de cada onda, claro está. Cabe decir que para la onda C dice que el problema indica que se toca 0.38 segundos después de que se tocan A y B al mismo tiempo, por lo que al escribir la ecuación de onda de C necesitamos sumar 0.38 segundos al tiempo, en relación con las otras donde el tiempo podría ser 0 o podría ser 1, pero igual la onda C iría a estar 0.38 segundos, se le irían a sumar 0.38 segundos para así indicar que esta onda se tocó con una diferencia de tiempo. En relación con las gráficas solicitadas en el inciso G del ejercicio segundo, se utilizó la aplicación Desmos, que permite graficar ecuaciones. Para este caso en particular, se utilizó la ecuación obtenida en el punto E, en el cual se sustituyó t con los diferentes tiempos que solicita el ejercicio. Siendo que para la gráfica 1, t es 1 sobre 8.384 segundos, la gráfica es la siguiente. Para la gráfica 2, t es igual a 1 sobre 4.192 segundos. La gráfica fue la siguiente. Para la gráfica tercera, el tiempo solicitado fue de 3 sobre 8.384 segundos y se obtuvo como gráfica la siguiente.
Con respecto a la gráfica 4, el tiempo solicitado fue de 1 sobre 2096 segundos y la gráfica obtenida fue. En relación con la gráfica 5, el tiempo solicitado fue de 5 sobre 8384 segundos. Para este caso en particular, nótese que es la misma gráfica obtenida en la gráfica número 3. La gráfica número 6 solicitó que el tiempo fuese de 3 sobre 4192, cuya gráfica obtenida fue la siguiente. Para este caso, nótese que es la misma gráfica que la número 2. Con respecto a la gráfica número 7, el tiempo solicitado fue de 7 sobre 8384 segundos, siendo esta igual a la gráfica número 1. En relación con la gráfica número 8, el tiempo solicitado fue de 1 sobre 1048 y la gráfica obtenida fue la siguiente. En relación con el inciso H del ejercicio segundo sobre las gráficas de ondas para la ecuación obtenida en el inciso F para los diferentes tiempos que se solicitan, es necesario considerar que la tecla C solo se activa hasta el tiempo de 0.38 segundos. El máximo tiempo presente en la lista de segundos dados es de 1 sobre 1048 segundos, cuyo valor aproximado es de 0.000954 segundos, el cual es un tiempo mucho menor a los 0.38 segundos. Es por esta razón que las gráficas del inciso obtenido en el G son las mismas que las gráficas para este inciso, es decir, para este ejercicio las gráficas obtenidas en el inciso G son las mismas que en el H.